Merori, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por venir a la segunda etapa de este viaje. Nos vamos a quedar en una zona que no es muy frecuentada, nos vamos a quedar en el interior, en esas comarcas en las que apenas vive gente, en las que es muy difícil cruzarte con personas, en las que puedes tener un accidente de tráfico y que tarden 2 días en encontrarte, en ese tipo de sitios en los que parece fácil cometer un crimen, pero en los que también vive gente acostumbrada a vivir en soledad, a vivir aislada y que también tiene sus pensamientos de todo tipo. También existe el interior indeseado, el interior nuestro, de cada uno. De todo eso vamos a hablar en esta segunda etapa, de lo que ocurre en el interior del país, en el interior de las personas, en el interior de las casas. Tenemos 4 autores de lujo, no puedo estar más contenta con su presencia aquí. Les vamos a dar por favor la bienvenida a Marto Pariente, Juan Carlos Galindo, Carlos Basas y Paul Penn, moderados por Amaya Otazu. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos por estar esta tarde acompañándonos aquí en Pamplona Negra. Como bien lo decía, tenemos 4 autores de excepción. En este caso vamos a poner el foco en el interior, en lo que sucede, en este caso, en los pequeños pueblos. Voy a comenzar presentando a quien tengo a mi derecha, que es a Paul Penn. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Seguido por Marto Pariente, ¿qué tal? Hola, buenas. Juan Carlos Galindo. Buenas. Y Carlos Basas. Hola. Muy buenas. Bueno, los 4, en los últimos meses, vamos a decirlo así, casi un añito, poco más. Te iba a decir a ti, Juan Carlos, que habías presentado esa novela Ontoria, aunque nos ha dado un susto recientemente porque presentó una novela hace escasos días para pillarnos, a ver si sabíamos de lo que estábamos hablando. En este caso voy a comenzar por Carlos, con esa novela Luna, que vamos a describir de una manera muy breve. 3 generaciones de mujeres que conviven en una casa, en un pequeño pueblo. Hay varios secretos familiares y la novela, ¿no?, trata de contar cómo conviven unos con otros. En este caso, como decía Juan Carlos Galindo, hablamos de esa novela de Ontoria, ya nos remontamos a 2023. En los últimos días hemos conocido esa muerte privada también, ambas basadas, digamos, en los alrededores de Segovia, uno en ese barrio segoviano de Ontoria, donde 3 miembros de la misma familia, Vilamartín, son asesinados. Hablamos del padre, de la madre y del hijo pequeño, y veremos cómo hay un periodista que trata de buscar la verdad, de ahí digamos, ¿no?, esa deriva profesional que marca finalmente. Tenemos a Marto Pariente con Hierro Viejo, con Cobeiro, es el protagonista, toda una vida ligada a la violencia y finalmente decide asentarse, vivir una vida legal y tranquila. A mí eso me dejó, digamos, tocada, ¿no? Ahora que me decido a tener una vida tranquila y legal, importante ese adjetivo, bueno, pues tengo que defender a mi sobrino y rescato de la memoria esa violencia. Y por último tenemos a Paul Penn a un lado de la carretera, una historia sucedida en una estación de servicio, en un área de servicio olvidada, ¿verdad?, ahí perdida de la mano de Dios, con un crimen bastante cruento en el que el padrastro es asesinado, la madre gravemente herida y tenemos a Coral, que sufre y no sabemos qué es lo que ha ocurrido, la pequeña. En vuestro caso, pues, lo hemos tratado de resumir muy rápidamente, historias, como decimos, en pequeños espacios, perdidos de la mano de Dios. Por comenzar contigo, Paul, ¿qué es lo que te llevó, ¿no?, a centrar la historia en un pueblo tan pequeño y tan aislado? A mí siempre me ha gustado lo aislado. De hecho, toda mi bibliografía, que son ya 5 novelas, 6, todas transcurren en lugares aislados. Y en esta ocasión lo he situado ahí, que es un área de servicio. Ni siquiera pertenece a un pueblo. Me fui incluso un poco más allá y es, pues eso, un área de servicio que ni siquiera se sabe muy bien a qué lugar pertenecen. Esas áreas de servicio dejadas de la mano de Dios, como tú dices, en las que paramos cuando vamos por carretera. A mí esos lugares, los no lugares, esos sitios en los que la gente parece que siempre está de paso, pero no, hay gente que los vive, es algo que siempre me ha fascinado y siempre supe que acabaría escribiendo una novela ubicada en ese tipo de localización que quizás la ficción norteamericana lo tenemos muy... Es relativamente común. El motel, en el imaginario colectivo, el motel americano es como que lo tenemos muy valorado incluso a nivel estético y para situar ficciones, pero creo que el área de descanso española, que también tiene lo suyo, que es otra estética completamente diferente y otra atmósfera completamente diferente, me parecía que era muy rico de explorar y me ha encantado hacerlo.
En este caso hablábamos de áreas de servicio, ¿no? Pero todavía tenemos distintos, aunque hablemos de sitios pequeños en el interior, lo cierto es que las novelas están basadas en sitios que son muy distintos, ¿no? En tu caso, Carlos, una de las más recientes también, ¿por qué elegiste ese pequeño pueblo, 3 generaciones en una misma casa? Vale, lo primero, añade un payaso al área de servicio y queda además terrorífico. ¿Por qué elegí el pueblo? Yo había escrito novelas urbanas, pero tenía una espinita clavada pendiente con mi madre. Mi madre es de un pequeño pueblo de La Mancha, ya no tan pequeño, que es Alcázar de San Juan, y nunca había ambientado una novela en un pueblo. Y dije, bueno, qué mejor que, ¿no? Y esas zonas rurales, pequeñas, más o menos aisladas, yo creo que nos dan ya un punto de partida de por sí que hace que la novela empiece a funcionar, ¿vale? No es lo mismo, no sé, una ciudad o tal, que un pueblo aislado, porque en el imaginario de la gente, si tú dices rural, empiezan a aparecer una serie de imágenes, ¿vale? Empieza a aparecer un tipo de crimen distinto al urbano. Tienes a personajes aislados, con lo cual desde el punto de vista narrativo y dramático ya has ganado un paso, y las cosas en sitios pequeños, como un pueblo, y si encima lo reduces más a una casa y lo reduces todavía más a una familia, hace que el propio postulado de arranque de la novela pues parta ya con una imagen creada en la mente del propio público, ¿vale? Luego ya verás cómo avanzas, ¿no? Pero yo siempre digo, yo como escritor tiendo a ser muy ventajoso, quizás porque también vengo del mundo del cine, pero los escenarios determinan muchísimo el carácter de los personajes y cómo la gente afronta la lectura de la historia. Ahora vamos a ahondar un poquito más en ese imaginario colectivo, ¿no? del que estábamos hablando, por terminar también de concretar esos diferentes escenarios. En el caso de Cobeiro estamos hablando de un hombre Marto, que viene de otro ambiente y que acaba en ese pueblo tan pequeño. ¿De qué modo se trabaja el personaje para que termine encajando con todo ese pasado de violencia en un espacio tan chiquitito, vivir solo, tranquilo? Bueno, al final, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Yo creo que al final terminas eligiendo este tipo de localidades un poco, yo no sé mis compañeros, pero en mi caso es un poco casi por honestidad, ¿no? Al final uno escribe de lo que sabe, ¿no? Yo que sé, al principio, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Que para situar una trama, una historia, muchas veces al principio, cuando eres novel, ¿no? Con las primeras novelas, tienes la tentación, ¿no? De llevártelo a, yo que sé, a sitios más exóticos, ¿no? Estados Unidos, a Constantinopla, ¿no? Yo que sé, a cualquier sitio. Y al final te lo llevas a la zona rural donde tú has vivido, has trabajado, esta zona centro, Guadalajara, alrededores de Madrid, y yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Igual que en las grandes ciudades. No tiene por qué ser privativa la novela negra ni este tipo de violencia de solo de las grandes ciudades, ¿no? Y luego aparte que es verdad que estoy de acuerdo con Carlos que los crímenes son ligeramente diferentes, ¿no? Tienen su propia idiosincrasia. Estamos acostumbrados en las películas, ¿no? El típico crimen este que te matan y te dicen, oye, no es personal, ¿no? Son negocios, ¿no? En mi pueblo si te matan es personal. Sí, quiero decirte, puede haber luego algo económico detrás, ¿no? Pero esas pequeñas cuitas pendientes, eso hay que arreglarlo de alguna manera. Que luego el paso intermedio entre una gran ciudad y el pequeño pueblo tenemos Segovia. Juan Carlos, no sé si estoy faltando el respeto o no estoy... Para nada, ¿no? para nada. Pero en este caso, en una de las novelas está basado en el, como lo denomináis, barrio segoviano, ¿no? Que no deja de tener todo lo típico de un pueblito, pero en Muerte privada está también en el pleno núcleo urbano. ¿Ha cambiado mucho a la hora de planificar esos crímenes, ¿no? ¿Lo basabas? En el fondo, en la esencia, no ha cambiado. En la primera, en Ontoria, que se llama la novela igual que El pueblo, ahondaba mucho en un interés que tengo particular por lo que yo llamo crimen más tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando hay un crimen y se le añade una perspectiva temporal? Jean Ezequiel, el periodista que lo protagoniza, investiga un caso que llevaba sin resolverse prácticamente un año, el de una familia asesinada a puñaladas en su casa sin motivo aparente, sin sospechosos, sin pruebas que la policía haya podido recabar que le lleven por ningún sitio. En ese caso me interesaba
fijarme en esa familia que tenía prestigio social alicatado, perfecto, y ir rascando a ver qué ocurría. Eso es mucho más interesante en una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, y más interesante todavía en un pueblo que ha sido absorbido por una ciudad que sigue siendo pequeña. Con lo cual, las idiosincrasias, las relaciones en ese tejido social, el hecho de que todo el mundo conozca a las víctimas o al perpetrador, en caso de que algún día se encuentre, me parece muy interesante. Lo que pasa que con la segunda, con Muerte privada, no me podía escapar de algo que me tentaba mucho, que era contraponer los crímenes que se investigaban y la fealdad del crimen con la belleza de la ciudad patrimonio. Estamos hablando en todo momento de que todo el mundo se conoce, pero me daba un poco la sensación también de que todo el mundo se conoce, pero al mismo tiempo se desconoce, ¿no? Es decir, los trapos sucios se lavan en casa, esto genera todavía más inquinas, porque sospechamos que, pero no sabemos tal. A la hora también de, no sé si a la hora también de describir esos conflictos, esas relaciones, también os estáis basando, ¿no?, en ese imaginario colectivo que habéis quizá heredado de los pequeños pueblos, o simplemente es ya pues lo que nos han ido contando, ¿no?, de Pequeño Pueblo. En tu caso decías, Marto, que es de lo que conoces, pero no sé si en vuestro caso también, por ejemplo, ha sido así. En mi caso de esta última novela, la que transcurre en el área de servicio, realmente yo no es que conozca ese universo. Creo que es un universo muy peculiar que muy poca gente debe conocer como de verdad de vivir ahí, pero sí creo que es algo que tenemos suficientemente cerca para, pues yo lo sentí lo suficientemente cerca como para poder situar ahí a una familia e imaginar cómo sería esa familia, que como tú dices, y que es algo que a mí, como decías tú también, Carlos, el hecho de ubicar una historia dentro de una familia, a mí el nexo familiar me parece que es una herramienta narrativa y que es dramático por naturaleza. Todo lo que pase dentro de una familia es como que inmediatamente se multiplica por 100 porque es lo más importante que puede tener un individuo o es el primer contacto humano es en familia. Entonces creo que ubicar historias dentro de una familia y encima historias retorcidas, la que van saliendo, secretos, ya no trapos sucios, sino trapos sucísimos, creo que es algo muy, muy rico para escribir este género en el que nos movemos. Y bueno, que luego también en eso se combina mucho, ¿no? Memoria y olvido, con eso es una de las cosas con las que más se juega. ¿De qué modo, no, Carlos? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. Probablemente el escenario donde puedes generar el mayor de los infiernos es la familia. Yo siempre pienso en una de mis novelas negras favoritas, que es Subsuelo, de Marcelo Luján, que es una familia encerrada con amigos en un condominio argentino de vacaciones. La familia es el infierno. O sea, ahí es donde las personas que se supone que más te tienen que cuidar y querer pueden hacerte el mayor nivel de daño. Y es un daño que se va a prolongar en el tiempo. Luego, la ventaja y la gran diferencia de pueblos con ciudades, por ejemplo, en la ciudad existe el anonimato, en un pueblo no. Es imposible. Y cuanto más pequeño, hay herencias. Tú naces con una herencia muy marcada de la que no te puedes desprender. Incluso si te marchas del pueblo y vuelves años después, tienes el apodo, tienes la historia de tus padres, la historia de tus abuelos. Todo el mundo lo recuerda. Y eso también es una carga enorme. Pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Entonces, también se juega mucho con el hecho de que cuando dicen eso de que la distancia es el olvido, mentira. Es mentira. Es como cuando tú estás muy mal y crees que marchándote lejos vas a dejar los problemas atrás. Y los problemas vienen con una mochila de la cual no te puedes desprender, ¿no? Entonces, todo eso, el pueblo pequeño, la zona rural pequeña, te lo da. Y a mí me parece de lo más dramático, porque puedes llegar a generar una situación de tensión y de infierno tremendo. Porque sabe el lector que tarde o temprano, aunque haya una trama en el presente, es como alguien va a abrir la espita del pasado y va a salir todo. Entonces, yo tengo a 3 mujeres. La nieta no conoce la historia, con lo cual, pues bueno, es una niña con un principio o un más que principio de psicopatía. La hija dejó el pueblo joven creyendo que la distancia es el olvido y huyendo, y ella sí ha podido olvidar, pero cuando se ve obligada a regresar, con ella regresa toda su memoria. Y la abuela, que se ha quedado en el pueblo, ha tratado de olvidar a toda costa, encerrándose en casa y viviendo en el silencio, pero ha sido incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces tengo esos 3 puntos de vista con 3 mujeres de 3 generaciones y bueno, juegas un poco con eso.
Fíjate que ahora al decir eso, ¿no? De la distancia parece el olvido, pero no lo es, luego vuelves a empezar, me recuerda a una de las frases que decías, Marto, de todo arde si le prendes la chispa adecuada, ¿no? Sí. Llega el momento, está toda la gasolina y falta alguien que dé la chispa. Sí, eso es de una canción de Héroes del Silencio. Sí, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Yo en esta historia, que hay que tener un plan malo, ¿no? Mi plan malo era un poco trabajar el regreso al hogar, ¿sabes? Estábamos hablando de los temas familiares, ¿no? De cómo te marcan, ¿no? Y yo la idea que tenía en mente era que mi personaje regresase a lo que él recordaba que era su hogar muchos años después, ¿no? Y enfrentarte a esa disyuntiva. Yo creo que nos habrá pasado un poco a todos, no solo con los lugares, también con las personas, que las recuerdas de una manera y pasa el tiempo, no sé si os ha ocurrido esto, sí, claro. y ostras, es que hemos cambiado todos, es que no lo recordaba, ¿no? Los recuerdos son engañosos. Entonces, no sé, que se juega un poquito con esa sensación de regresar al hogar, no ser nada tal y como recuerdas, y quería crear esa sensación de desarraigo en Cobeiro y un poco pues trasladársela. Esto el papel lo soporta un poco mal, ¿no? Pero la idea era trasladárselo un poco también al lector. O sea, ¿me has preguntado esto o no? yo a lo mío, ¿no? Bueno, pero está bien porque se trata de ir abriendo melones, o sea que está todo perfecto. Vale, no, si me preguntas eso, si no te contesto otra cosa, maja, ¿verdad? Es que sabes lo que pasa, como es lo que le has preguntado a Pen, y entonces yo me pongo a pensar en un poco y... No, pero ha empezado por la chispa adecuada, Héroes del Silencio, y a partir pero de lo ahí... has hilado muy bien, parecía que lo tenías hasta preparado y visto, todo. Entendido. Bueno, en este caso hablábamos de Cobeiro, de cómo sale con esa vida, luego vuelve a casa, pero también está ese personaje que incluso vuelve, ya nada es como lo recuerda, él tampoco es, porque hablamos mucho de lo que dejas ahí, ¿no? Pero cuando tú vuelves tú tampoco eres el mismo, eres una persona totalmente distinta, con una mochila totalmente diferente y tienes que volver a encajar en tu lugar de origen. Pero si en ese caso además tienes que sacar una parte humana, como es el caso de Cobeiro, con ese sobrino, ¿no? Con ese autismo tan atroz, ahí se ve como una persona que es capaz de los crímenes más... de asesinar por encargo, es capaz de cuidar con tanto cariño a una persona que sin él no sería nada. Claro, Cobeiro vuelve a Balanegra. Balanegra es un pueblo que existe, que está en Almería, lo que pasa es que yo me lo he traído a la zona centro. Vuelve mucho tiempo después para enterrar a su hermano y descubre que él no se hablaba con el hermano, ¿no? Obviamente ya mucho tiempo sin comunicarse por determinadas historias que luego se van desvelando en la novela. Y él descubre que tiene un sobrino que es autista. Y entonces lo que iba a ser un viaje express para enterrar a su hermano al final se convierte en 1 o 2 años hasta saber un poco ¿no? Pues cómo ocuparse de su sobrino, que no sabe muy bien qué hacer con él, ¿no? Coge el trabajo que tiene el hermano, que era de enterrador, que la gracia del asunto es que este hombre en realidad lleva toda su vida enterrando gente, solo que ahora por casualidad de la vida lo hace de manera legal y mientras tanto pues se ocupa de su sobrino autista. Y yo creo, lo que yo he intentado, que luego no sé muchas veces si lo consigues, es que la historia no trate de redimir a este personaje, porque es un personaje que no tiene redención posible por todo el mal que ha hecho durante toda su vida. Pero sí me gustaba la idea de ponerle, ante esa última batalla por un fin bueno, en este caso por su sobrino, por una serie de circunstancias y de avatares que ocurren a lo largo de la narración, de ponerle, no sé, darle la oportunidad, no de redimirse, pero de hacer algo bueno por una vez en su vida. Esa era la idea. ¿Qué ha opinado, por cierto, el pueblo de Balanegra Real de Almería? ¿Te han perseguido con un látigo? No les ha importado. A ver, yo siempre suelo trabajar con pueblos ficticios porque como trato mucho temas de corrupción urbanística, muchos temas políticos, me es muy doloroso coger un pueblo pues de ahí de Guadalajara, cerca de donde yo vivo, y aunque luego aclares que es ficción, me sabe mal ponerle un nombre, ¿no? En este caso, Balanegra, como lo que yo quise contar era contar una historia antigua en tiempos modernos, es un western. En realidad es una novela negra, pero es un western, es una del oeste crepuscular, lo que pasa que en la actualidad y sin caballos y sin diligencias, ¿no? Pero esa era la idea. Y, hostia, cuando vi Balanegra, digo, yo no me pude abstraer de eso, me lo traje, claro, digo, para mí, ¿sabes? Y esa era la idea. Yo creo que los almerienses no les han sentado mal, ¿eh? No lo sé. Habría que preguntar. Me parece que hayas preguntado. No sé. No, pero fijaos que yo creo que mejor no se puede describir. Decimos que es western del bueno porque efectivamente no dejas de tener ese bar perdido de la mano de Dios, ese
indio, si no me equivoco, indígena, como lo describes, que está vigilando, que va incluso vestido con cuero del bueno para tratar de vigilar, ¿no?, a los que se están portando mal. Pero cuando lo ambientas todo ahí y te fijas en tantos pequeños detalles, no sé si planteas la ambientación, y amplío la pregunta a los tres, esa ambientación ya como un personaje más, ¿no? Porque en este caso es un pueblo real. Juan Carlos, en la novela describes las calles, los bares, los nombres de los dueños de los bares, que espero que no te hayas equivocado porque no te vuelven a poner una pulga de tortilla a ninguno, ¿no? Pero ¿es un personaje más? ¿Lo trabajáis como tal? En mi caso sí, porque bueno, con mucha diferencia entre Ontoria, que es un sitio de 400 personas que conserva lo peor de un pueblo y lo peor de una ciudad dormitorio, y muy poco de lo bueno, y ahí sí que había un poco de... Por mi parte, no, yo lo hice de manera un poco inconsciente, la verdad. Además, era la primera novela. Dije, pues aquí en Ontoria, que está suficientemente cerca de Segovia como para que el personaje vaya, venga y demás, no lo idealicé para nada. Y luego, claro, cuando ya la novela estaba en las librerías y hay gente de Ontoria en la vida, pues mi mujer me decía, oye, la primera presentación en Segovia te van a partir las piernas estos chavales, porque la verdad es que salen de una manera, y no pasó nada. Incluso en algún club de lectura había alguno de Ontoria y estaban más contentos por salir en... Lo dices con asombro. Lo digo con total asombro. Estaban más contentos que otra cosa. Luego ya, cuando se trata de llevar a Jan Ezequiel, al protagonista, por las calles de Segovia, ahí sí que juego ya con la ciudad, digamos, de alguna manera, como personaje. Le llevo a mis rincones. En Segovia no solo va uno a ver el patrimonio, sino a comer y a beber de maravilla. Entonces, aunque yo hace más de 20 años que no vivo allí, sigo yendo habitualmente y me paso la vida en algunos bares y en una librería. O sea, esto es así. Entonces, llevo al personaje a esos mismos sitios y luego pues le pongo viviendo en un ático en el que siempre he querido vivir, que tampoco está mal, con vistas a la catedral. Entonces, baja a la calle a investigar y ya está en un sitio estupendo. O sea y eso le da la capacidad atmosférica que quiero que tenga la novela. ¿Y cumples tus sueños? Mira, ya que no puede ser de otra manera. Para mí el sitio también es súper importante, pero es interesante porque creo que estoy en un polo completamente diferente al suyo y él es como muy realista, está hablando de un sitio de verdad, con nombres de verdad, y yo en esta búsqueda de los sitios que están un poco como fuera que son reales, pero son un poco fuera de la vida normal, digamos, busco como lugares que a mí me resultan muy inspiradores por lo diferentes que son y lo aislados que están. He escrito una novela que transcurría íntegramente en un sótano, otra que es La casa entre los cactus, que era una casa en mitad de los cactus. Entonces, aunque utilizo el espacio y acaba siendo, como tú dices, un personaje claramente más de la novela, a mí me gusta distanciarme de la realidad y hacer estos escenarios un tanto... No quiero decir oníricos porque no lo son, porque son muy reales, pero eso, estar un poco fuera de lo habitual. Entonces, o sea, que no has escrito la novela como el personaje de tu novela en una estación de servicio, ¿no? No, por ejemplo, a un lado de la carretera no se sabe siquiera dónde está exactamente. He buscado que esa área de servicio representara un poco lo que todos tenemos en la cabeza por área de servicio, una carretera secundaria perdida a la mano de Dios, hotel, restaurante Plácido, ya el nombre también dice que es ese lugar. Entonces, pero yo creo que funciona muy bien, antes salió la conversación, funciona muy bien deslocalizar las novelas. A mí me gusta también esto que dices, de no ubicarla sí, a mí me gusta hacerlo porque siento además que en el momento que empieza a ubicarla en un lugar de verdad, yo en tu caso sentiría pues eso, como mucha responsabilidad y también mucho más trabajo por otro lado, que a veces también digo, qué suerte que no estoy diciendo exactamente dónde está, porque soy más libre a la hora porque no te van a partir las piernas en claro, la no estoy aludiendo a nadie y nadie se puede sentir aludido. Yo luego he hecho alguna trampita, porque es verdad que si es mi barman del bar al que voy siempre, le pongo el nombre y tal, a ver si luego cae alguna copa. Pero si hay personajes, algún periodista un poco malo, la alcaldesa, que es una malísima, que es una Berlusconi de provincias, esa gente está basada en gente real y de ahí entra el juego de, o sea, que esta es tal, pero claro, los nombres están cambiados y así, por lo menos se ha hecho un poco la del cobarde. Pero... O sea, periodista, pero hasta cierto punto, ¿no? Claro. ¿Tiene más de crónica o más de ficción? Tiene más de ficción. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No hay ninguna trama corrupta de la PAC en Segovia? Eso sí. Por ejemplo, sí, hay tramas subalternas, cosas que dan el contexto, que son de gente que mangonea, que son así. Yo en mi caso me he quedado en un punto intermedio. Es un sitio real, pero no lo es. ¿Cómo puede ser eso? Es un sitio real porque existe, pero está descrito desde mi memoria.
Me refiero, el pueblo en el que transcurre existe, pero es como, tal como yo lo recuerdo, de cuando un chaval de Barcelona pequeñito iba al pueblo de su madre en los 80, lo sacabas de Barcelona y lo llevabas al corazón de la Mancha. Y entonces yo no describo el Alcázar de San Juan real actual, que ha cambiado mucho, sino que describo el Alcázar de mi memoria, que no es nada real. O sea, la memoria que configura nuestra identidad es la mayor mentirosa que existe. En realidad es tu Alcázar, tío. Entonces, claro, antes hablábamos de La vida es bella, es mi Alcázar de los 80. Y es donde viven las mujeres, es la casa natal de mi madre, pero tal como yo la recuerdo. Y eso que, bueno, mi madre leyó luego la novela y decía, ay, pues la reconozco mucho, ¿no? Excepto los tamaños, que ya sabéis que se expanden o se dilatan, se contraen. Y entonces, pero a mí me parece muy importante porque es un espacio real, pero recreado desde la memoria. Y eso también tiene un punto mágico que para mí era muy importante, ¿no? Joder, ¿os acordáis de la de Carcoma? Que es una de las novelas que a mí más me ha gustado, tal, la importancia de la casa, de la memoria de esa casa, de la casa como un ser vivo. Yo intenté ir un poco por ahí, ¿no? Porque las casas donde todos hemos nacido y nos hemos criado son al menos para mí, son seres vivos. Respiran, hacen ruidos, te comunican cosas. Me recuerda, ¿sabes?, a Crónicas de Motel, de Saint-Separ. Sí. ¿No? Cómo va construyendo su vida a través de relatos, poesías, ¿no? Muchas veces yo creo que son hasta ensoñaciones, ¿no? Y entonces él no trata de reflejarte la América que él ha conocido, sino lo que dices tú, la América que él ha recordado, ¿no? Y yo creo que eso funciona muy bien en las novelas, ¿no? Que al final también es una forma de ser honesto también con el lector, ¿no? Claro, y lo bueno es que nadie te parte las piernas después. Sí, a ver, que escuchas... Madre, escuchas que parece una coña, pero tú coges un pueblo y montas un ayuntamiento corrupto y yo tengo que ir con el mío pequeño luego a jugar al fútbol allí. Ya. Escucha, es que parece una broma, ¿sabes? Pero que cuidado. Te digo que lo de los pueblos, lo de esto no son negocios, es personal, no, que cojones, aquí es personal y cuidado, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que ha definido el sitio en el que habéis basado la novela? ¿El crimen que habéis narrado? ¿Hasta qué punto ha definido el espacio? ¿O ha sido más el crimen el que ha terminado definiendo el espacio? Me explico. Cuando intentáis explicar, ¿no?, al final el objetivo que tenía el autor del crimen, o tratáis de explicar por qué, por ejemplo, Cobeiro no tiene redención posible, describís muchísimo la sociedad de ese sitio, ¿no?, de ese pueblo pequeñito. Antes decías, Carlos, que en un pueblo no es lo mismo un crimen que en una gran ciudad, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de dónde habéis partido, ¿no?, a la hora de narrar el crimen? ¿Ya lo teníais en la mente y luego lo habéis colocado en un pueblo o al revés? Yo en mi caso fue un poco todo a la vez, porque el crimen tal y como ocurre quizás no hubiera podido ocurrir en un lugar que no fuera el hotel-restaurante Plácido, quizá en otro sitio igual de aislado, pero bueno, el crimen, no quiero desvelar mucho, pero el crimen es una hermana, son dos niñas de 13 y 14 años, una de ellas es la que ha matado al padrastro, ha intentado matar a la madre y ha intentado incluso matar a su hermana. Entonces, esto ha podido ocurrir porque esta familia estaba completamente aislada del mundo, vivían en el propio hotel, en 3 habitaciones unidas. Entonces creo que hubiera sido muy difícil, esto no podría haber ocurrido en un bloque de edificios de Vallecas o de Callao o de San Sebastián. Creo que está intrínsecamente relacionado y uno depende del otro. ¿En vuestro caso? ¿Y continúo yo? Claro. Pues, a ver, yo lo tenía muy claro desde el principio, ¿sabes? No el crimen, no el suceso, ¿no?, para no contar mucho, ocurre en el cementerio, ¿no? Está todo, digamos, íntimamente relacionado. Pero sí, muchas veces este tipo de lecciones vienen de la mano, como dice Paul, o sea, ya vienen prácticamente con la idea, ¿no? Viene todo el mismo envoltorio, y luego es verdad que en otras ocasiones viene después. Quizá después de la trama, ¿no? Es como, no sé si os pasa a vosotros también con algunos personajes que se incorporan a la historia mucho después de que vas creando la trama y la vas dibujando de alguna manera y se incorporan a la trama después, con los sucesos o con determinados crímenes o determinados, incluso cosas importantes o mollares en la novela, pero se incorporan un poquito después, ¿no? Es decir, que esto no lleva un orden, digamos, fijo, cronológico, por lo menos yo no lo trabajo así, ¿sabes? En este caso me pasa como a Paul, venía un poco de la mano de la historia, pero hay veces que luego se incorporan, como algunos personajes,
Si la historia fuese un desierto, ¿verdad? Los personajes muchas veces ya vienen con arena en los bolsillos, ¿sabes? Ya se incorporan ya, digamos, con la historia un poquito avanzada. No lo sé, ¿sabes? Depende de la novela. En tu caso, Juan Carlos, tienes 2 para elegir. O sea, Sí, pero en los 2 es lo mismo. Elijo los crímenes en virtud del lugar. O sea, hay una cosa que hicieron, porque son muy listos, los islandeses. Es que en un país sin crímenes se convirtieron en reyes de la novela negra. Eso es tener mucho morro, yo creo que no tengo tanto, entonces intento meter los crímenes que pueden ser verosímiles, vamos a dejarlo ahí, en los sitios en los que narro las novelas. Entonces, en Ontoria es un crimen muy bestia, parece una venganza, un crimen personal propio de un pueblo pequeño en el que hay odios, diferencias y demás, muy a flor de piel. Y el segundo, que son una serie de desapariciones detrás de las que puede que haya un asesino en serie, eso es lo que investiga Jean Ezequiel con una detective que se incorpora en esta segunda, Muerte privada. Juego con la cronología de manera que el primer caso, que es por donde empieza la novela, es 20 años atrás, porque sería imposible que en Segovia alguien, no es propio de Segovia, luego puede aparecer un asesino en serie en un momento determinado, pero lo normal es que sí puede existir alguien que haya hecho algo a lo largo de los años, pero no 4 muertes en un año, un tiroteo de tipo mafioso, esas cosas no las puedo meter en Segovia. Entonces juego siempre con el territorio y luego el crimen. Bueno, antes hablábamos, voy a decir fuera de micro, pero sí, básicamente de que hay veces que hay crímenes que en la realidad son espeluznantes y los metes en una novela y casi que dices que se la ha inventado. Se la ha inventado, esto no ha podido pasar, esto es una burrada para que pase en la realidad, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto se puede decidir la gradación de un crimen. Lo que tiene que entender el lector es que nosotros como escritores trabajamos con un concepto que a veces se confunde, que es el de la verosimilitud. No es lo mismo verosimilitud que veracidad. Como también hay que tener en cuenta elementos como la suspensión voluntaria de la incredulidad, etc. Pero verosímil significa que es posible dentro del mundo ficticio que nosotros hemos creado. Se puede parecer mucho a la realidad, pero es un mundo posible, es un mundo de ficción. Y es importante lo verosímil. La realidad se mide en criterios de veracidad. Tú metes algo real en una novela y es veraz, pero no es verosímil, ¿vale? Y es importante que el lector lo entienda. En la realidad hay casualidades, y casualidades absurdas. Por ejemplo, cómo se captura al asesino de la baraja, o sea, cutreces, gente que mete una bomba y se deja el DNI. O sea, hay de esos elementos que tú en una novela no puedes meter, porque no sería verosímil en el mundo que tú has construido, ¿no? Y es un concepto que por un lado es maravilloso, porque te obliga a... Yo que mi madre cose como una diosa y es capaz de hacer una costura invisible, etc. O sea, tienes que coser tan bien para que sea verosímil y el público no diga, sí, venga, hombre, y tal, ¿no? Y ya está, o lo que llamamos un deus ex machina. Y ahora de repente se encuentra... Tienes que coser tan bien que por un lado da miedo, pero por otro lado es maravilloso. Si no, dedícate a escribir o crónica negra de verdad, o true crime, u otra cosa, ¿no? Pero es muchísimo más difícil lo que nosotros hacemos, porque esos señores de aquí que leen mucho tienen un morro fino y no se creen cualquier cosa. Si yo les cuento algo de verdad dirán, sí, hombre, que el asesino de la baraja borracho una noche se presentó en una comisaría y dijo, yo soy. Haces eso y no te vuelven a leer en la vida. Y fue así, ¿eh? O sea... Una de las preguntas, ¿no?, que se plantea una de tus protagonistas es ¿por qué no? ¿No? A la hora de plantear también en qué momento él o la protagonista, ¿no?, puede plantearse llegar a cometer un crimen, ese ¿por qué no? O sea, vosotros, a mí me resultaba hasta duro de leer cuando piensas en lo que conlleva, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué respuesta dais vosotros a ese por qué no? Para que esa persona pueda empezar a matar. En este caso te estoy mirando a ti, Carlos, porque la pregunta es tuya, pero... Bueno, en mi caso es un poco distinto porque tengo a una psicópata juvenil, infantil juvenil, ¿vale? Es una no desvelo nada, se sabe desde el principio. Es una chica que llega al punto en el que acepta que es una psicópata. Y, pues bueno, te asesoras con perfiladores, con criminólogos, etcétera, que te van contando las fases, desde el niño psicópata, pues una serie de elementos comunes, pues
maltrato de animales, etcétera, etcétera, hasta que llegan a un punto en el que ese personaje ya tiene 14 años, es consciente de su sexualidad, la usa para dominar a su entorno y da el paso lógico dentro de su psicopatía. Y el paso lógico es, bueno, ha llegado el punto en el que tengo que matar a un ser humano. Es mi paso lógico. Y ese personaje tiene lógica interna. Es terrible, es una lógica terrorífica, pero si tú te metes dentro de esa persona, dices, bueno, mi paso lógico es, ya he cazado todas las piezas de caza menor que podía cazar, tengo que empezar a jugar en primera división, ¿no? Claro, estamos hablando de una adolescente psicópata sin empatía alguna, que dice, mi lógica me dice, tengo que matar. ¿Y qué hace? Pues como todo psicópata que empieza, generalmente va a por la presa más fácil, ¿vale? Y luego ya empiezan a complicar el asunto, ¿no? Por eso digo que en mi caso es un poco distinto, porque no es que se pregunte por qué no, bueno, se lo pregunta, pero dice, en su caso sí es la consecuencia lógica, no hay miedo, no hay duda, es únicamente un paso más. Como decía Carlos, es distinto, ¿no? Luego hablábamos antes de la chispa adecuada para que todo arda, pero a la hora de construir los personajes, ¿hasta qué punto, no? Vamos presionando y vamos apretando un poquito más a ese personaje para que estalle. En el caso lo has definido antes, Paul, es una niña, ¿no? Sí, a mí en mi caso además eso es lo que a mí siempre me ha interesado en las 6 novelas. No he escrito todavía sobre asesinos en series, ni sobre psicópatas, ni sobre un mafioso. He tratado siempre el crimen desde, como tú decías, que se llega a eso. Personas que jamás pensarías que cometen un crimen, acaban cometiéndolo y por qué. Y siempre me ha interesado mucho ver ese pasado, lo cual implica que escribo mucho pues eso, sobre traumas, cosas horribles hechas dentro de la familia. La venganza es una cosa que me fascina desde siempre porque siento que es algo que podemos llegar a entender. El hecho de que si a ti te hacen algo muy brutal, que esto en una novela hablo de la venganza de una madre a la que han asesinado a su hija de una manera terrible, eso me interesa mucho, que una persona normal pueda llegar, como tú dices, a dar la vuelta de tuerca, que no sé si lo convierte, bueno, sí, lo convierte en un asesino porque ha matado a alguien, pero explorar eso me resulta súper interesante y todas mis novelas han partido de ahí, como tú dices, hasta tengo a una niña de 13 años que no es psicópata en mi caso, sino que se ve, digamos, obligada. También suelo decir que los crímenes que hay en mi novela son crímenes terribles, pero que están motivados por el amor. Entonces, o por algo bueno. Entonces es como una dicotomía y una zona gris moral que me gusta mucho siempre escribir sobre eso. Luego tenemos otro de los extremos y es el tomárselo a guasa, ¿no? El poder asesinar a alguien diciendo, pues me marco un carpintero, Marto. Vamos a ver, ¿de dónde sale todo esto? A ver. ¿Hasta qué punto puedes llegar a despersonalizar, ¿no? A una persona para decir, bueno, pues, ¿cómo la matamos? ¿No? Hoy ¿qué me apetece más? Bueno, pero a ver, hay que aclarar una cosa, es trabajar el sentido del humor y tomárselo a guasa, son cosas diferentes. De hecho, hay un hándicap en las novelas que yo trabajo, que es que la novela no quede cómica. Pues tú estás escribiendo una novela dramática, ¿no? Estás escribiendo sobre crímenes, en este caso sobre una familia mafiosa. Estamos hablando de un personaje ya de vuelta con un pasado demasiado turbio, ¿no? Estamos hablando para la redención. Y todo eso salpicarlo con sentido del humor. El hándicap aquí, el reto, es que eso, que no suene a guasa. Sí que te saca una sonrisa, porque la novela te hace sonreír y te lo pasas bien con ella, pero que no quede una novela cómica. Ese, digamos, es el matiz o la diferencia que a mí me gusta trabajar en mis narraciones, en mis historias. De hecho, luego cuando he tenido alguna novela con un poquito menos de sentido del humor, me lo han echado en cara a los lectores. Me dicen, joder, esto es que está más sobria, es verdad, me pasó, está más sobria, más seria, tal. Digo, estamos hablando de la novela anterior, ¿no? Que era de una desaparición de niños, ¿no? Pues se prestaba menos al sentido del humor que una banda de mafiosos o en este caso eran unos sicarios en los que tienen nombres en clave. Estamos hablando todo de un carpintero, ¿no? Que son trabajos que están acostumbrados a hacer y tienen como, ya le ponen nombres, ¿no? Pues un papito, un carpintero, determinados trabajos que van haciendo. Y yo creo que el reto para mí era ese, es verdad que la novela tiene esa socarronería que te saca la sonrisa de vez en cuando, pero escucha, porque que también es para hacernoslos mirar,
porque estamos hablando de temas muy violentos y vienen y dicen, joder, qué bien me lo he pasado. Digo, bueno, digo, claro, relájate, digo, porque la novela es chunga, ¿no? Pero dices, ya, no, pero joder, cuando lo hacen esto y pasa lo otro, joder, te ríes, para que veas cómo es, ¿no? Qué oscuridad hay dentro de nosotros, ¿verdad? No, pero bueno, pero jugar con lo que dices tú, que he entendido el comentario, lo digo sin acritud, con esa guasa, con ese sentido del humor, yo creo que al final se toma uno casi como señal de identidad y te ves un poco obligado a trabajarlo y trabajarlo bien, claro. Y en vuestro caso no sé si también os ha pasado lo mismo, ¿no? Tener que conjugar humor y muerte o asesinatos de una manera... o quizá habéis evitado también el ponernos en esa tesitura, no sé. Juan Carlos. Bueno, yo como me fijo mucho en la sociedad donde se desarrolla el crimen y voy ahí haciendo esa especie de realismo, de pieza costumbrista, pues inevitablemente aparecen personajes que pueden mover a la sonrisa o e incluso el propio Jean Ezequiel, sobre todo en Ontoria, en la primera novela, es un poco... invito al lector a hacer un camino con él porque él está aprendiendo, pues a veces es un poco demasiado ingenuo y un poco ocurrente y sí que puede haber algo de gracia, siempre separado de la parte más negra, más criminal, pero sí que juego con eso, sí. ¿Tu caso, Carlos? Bueno, y eso que es un reto, debería ser un reto escribir una buena novela negra de humor. O sea, yo no sé, estaba pensando mientras os escuchaba, yo qué sé, no se me ocurría alguna que digas, porque claro, enseguida dices, humor con muerte funciona, pero humor con crimen probablemente no. Pero la muerte, o sea, yo qué sé, me estoy acordando de un funeral de muerte y dices, o sea, eso es una combinación de humor y muerte maravillosa, ¿no? Pero con crimen igual sí, porque la gente a priori lo rechaza, ¿no? Y, hombre, yo lo entiendo. Y sobre todo en el cambio que se ha producido en los últimos años de dar protagonista o mucho más protagonista a la víctima y a la parte psicológica del dolor de la víctima, etcétera. Hoy sería impensable reírse de esos, ¿no? Pero igual ahí está el nicho de mercado. Pues suerte. Lánzate. Bueno, pero esta es otra de las cuestiones que también sería interesante, ¿no? La de plantear novelas futuras. Antes decías, Marto, por ejemplo, que en la novela anterior, en la que se implica desapariciones de niños, cuesta mucho meter humor. Desapariciones de mujeres cuesta mucho poder meter un humor, ¿no? Quizá ahí está el siguiente debate de en qué tipo de crímenes podemos meter humor. Porque tenemos el caso de los sicarios, pero... No, si se puede trabajar. A ver, yo me explico. Yo en todas mis novelas meto sentido del humor, ¿sabes? Pero yo creo que también un poco por forma de ser, ¿no? La primera, La cordura del idiota, ten en cuenta que tenemos un personaje, Tony Trinidad, que es un poli local de pueblo que ni siquiera lleva pistola, porque es que el colega es que ve una gota de sangre y se desmaya. O sea, lo que él intenta siempre es escaquearse de las historias. Esto se presta a algunas escenas, a algunos capítulos que te sacan la sonrisa. Lo que pasa es que la historia es criminal. Una historia Esto lo ha hecho muy bien Fargo en la película, sí, como en claro. todas las temporadas de la serie. Sí, de hecho, un poco el tono. De hecho, ese es el tono. De hecho, las novelas las comparan con eso, con Fargo de los Coen, con Tarantino. El humor últimamente, no sé si has visto La Gentleman de la serie, que es buenísima, tío. O sea, Estaba pensando en España, tenemos a Paco Bescós, que también tiene pareja de la Guardia Civil, un sentido del humor ahí. Claro, y al final yo creo que no es que creas crear una novela de humor y digamos que es una novela criminal, porque eso podría ser. Yo me acuerdo ahí, me parece que se llama Pablo Tuset. Sí. Pablo Tuset tiene una que yo la recomiendo, que es buenísima, que es la de Sacamura Corrales y los muertos rientes. Sí, es buenísima y eso es una novela de humor. Y yo lo que hablo es otra cosa diferente. Es una novela criminal, es una novela violenta, que de vez en cuando tiene esos ramalazos, ¿no? Que además esos ramalazos de sentido del humor tienes que medirlos y dosificarlos igual que lo haces con la violencia. Porque no vas a estar fustigando a tus personajes y a la trama pim pam, pim pam, pim. No. Tienes que intentar, igual que otras cosas las tenemos mucho más interiorizadas, como son las interrogaciones, y las vas colocando a lo largo de la historia, también la violencia y en este caso el sentido del humor. Por el tema de nuestras novelas, quizás sea lo más difícil de introducir, el sentido del humor, ¿no? Porque parece que es lo que más chirría. Por ahí va precisamente que el hecho de que pueda chirrear ahí. A ti no te he preguntado directamente, Paul, pero no sé si tú también te atreverías. Me lo han permitido las historias, que nunca está de más y siempre hay algún momento en el que una escena puede derivar no al humor, sino a la vida cotidiana, como pasa en la vida cotidiana y en un funeral de repente puede pasar algo, seguimos siendo personas y dentro vivimos todo a la vez, ¿no? Dentro de la tristeza podemos vivir un momento de relax, incluso de risa. Y eso pasa a veces escribiendo. Estoy escribiendo una cosa terrible y retorcidísima
pero de repente es que los propios personajes, de esas cosas que toman vida propia y de repente dicen algo que hasta yo digo, ¿esto lo dejo o lo quito? Pero a veces dejarlo provoca lo hace más realista. A veces también, si de manera natural ha venido ese descanso cómico, digamos, pues no está de más que esté ahí. Pero ya te digo, mis novelas son muy poco. Digo, bueno, es lo que ha dicho él. Además, en el mundo del cine y del audiovisual le llamamos el alivio cómico y a veces es necesario, ¿no? Es como cuando tienes una olla tan a presión, necesitas sacar un poco de... A veces se te va de la mano, tienes que tirar para atrás, pero es necesario y además tiene una doble función. Por un lado, liberarnos en un momento dado, decir, pero por otro lado, al liberarnos, nos vuelve más vulnerables para el terror que viene después. Fijaos qué manipuladores somos. Porque todo esto, señores, lo pensamos fríamente. Una de las cuestiones que además quería sacar, no sabía muy bien tampoco cómo, pero la verdad es que me lo has dejado, Marto, bastante bien con este policía que no tiene ni pistola y se desmaya con una gota de sangre. Vamos a ver, ¿qué está pasando para que la policía en prácticamente vuestras novelas no acierte ni a tiros? Es que no hay manera. Es que tienen que entrar los periodistas a investigar. Que ya tienen Por favor, Juan Carlos, yo te entiendo y te doy las gracias, pero... Hombre, por favor. ¿Nunca os ha llegado ninguna queja, por ejemplo, de ningún cuerpo policial en este sentido? Es que yo creo que huir un poco de eso, ¿verdad? De las herramientas policiales hace que la trama se convierta en otra cosa, ¿verdad? Algo más creativo y mucho más divertido, ¿no? Si no estaríamos hablando de David Simón, ¿no? De Guayar, de novelas más procedimentales, ¿no? De cómo trabaja la policía o quizás de otro tipo de historias que a mí personalmente ahora mismo no me interesan, ¿no? Entonces yo creo que huyes un poco de esa profesionalidad y te lo traes un poco más a problemas casi de andar por casa. Pero fíjate que Juan Carlos casi en la última sí que mete un poquito de procedimiento, pero para decirles igualmente, mira, tiene que venir un periodista aquí a desvelar lo que pasa. Un periodista además que necesita ayuda de otras, de la gente que tiene alrededor, porque tampoco es el mejor periodista de la historia. Pero bueno, sí, se apaña. A mí me interesaba, como dice Marto, no poner... A ver, para mí el mejor autor de novela negra actual en el mundo es Michael Connelly y hace policiales, pero son magistrales. Tienen un acceso a... Bueno, lo ha trabajado también a lo largo del tiempo. A mí no me interesaba eso. Yo quería un periodista porque es más divertido de crear una trama criminal en la que no tengas ni periodista, ni juez, ni fiscal, ni policía, ni juez, ni fiscal, alguien que no tenga acceso a todo lo que tienen acceso esos profesionales y que incluso esté en el lado contrario. Es decir, todos esos profesionales lo miran diciendo no te vamos a dar nada. Y eso me interesa mucho. En la primera Nontoria no hay ningún policía en activo que salga. Y en esta segunda sí hay uno que juega con el periodista y la detective y les va dando una de cal y una de arena. Les filtra algunas cosas, juega con ellos, cuando cree que van a acertar en su teoría se suma, después se quita, después los traiciona. Bueno, la policía, en el caso de las desapariciones, que es de lo que va Muerte Privada, ha mejorado de manera escandalosa. O sea, hace 20 años, que es el primer caso que aparece en la novela, te decían que te fueras a casa si ibas a denunciar la desaparición de tu hija, que esperaras 24 o 48 horas. O sea, que la dieras por muerta, vamos, porque es el espacio de tiempo esencial para descubrir una desaparición. Hay casos en España, en Francia, en Estados Unidos, donde se quiera de dejadez absoluta a la hora de investigar desapariciones, sobre todo, como pasa casi siempre cuando son desapariciones de mujeres. Había una dejadez absoluta a la hora de investigar criminales en serie. Está muy claro, porque se ha puesto muy de moda últimamente con ciertos productos audiovisuales, el Destripador de Yorkshire. A ese tío, como mataba prostitutas, pues nadie lo investigaba durante años. Es increíble, eso era así. Ahora no, ha mejorado mucho, pero tiene parte de gracia dramática poner al protagonista fuera de ese mundo y además de alguna manera contra ese mundo. Además, yo creo en España se escribe mucho procedural, ¿vale? O procedimental, llamadlo como queráis. Hay mucha gente escribiendo eso. El problema es encontrarte un Connolly. Un Connolly, digo, porque a mí la mayoría de los procedimentales, etcétera, lo que me parecen es la Wikipedia. Es la Wikipedia y dices, a ver, no me interesa. A mí me interesa más el trabajo psicológico de los personajes, la construcción de los personajes, mirar hacia el dolor, las causas del dolor.
pero la mayoría son, o sea, tienes a un poli que lleva 25 años trabajando con el mismo forense. Se encuentran la primera vez y entonces el forense le explica de pe a pa cómo es una autopsia. Es como, debería pararse la novela y el poli decirle desde dentro de la novela, perdona, Abelardo, que llevo 25 años viniendo aquí y siempre me explicas la incisión en Y y todo, ya basta, ¿no? Entonces, yo creo que al procedural hay que darle una vuelta. Y nunca, literariamente, si solo haces un procedural o wiki procedimiento, jamás vas a ganar al audiovisual en eso. Tienes que ir hacia otra cosa. Tienes que ir hacia personaje. O construyes unos personajes policiales, unos polis muy buenos, que no sea el clásico que también se ha contado 1000 veces de súper alcoholizado, que la mujer le ha dejado, que tal y que cual, o construyes unos investigadores muy buenos, es difícil. Claro, con Oli hay uno solo. Sí. Digo, por ejemplo, en las novelas de Denis Lehane también hay polis a veces, tal, pero hay otra cosa. Sí. Hay un intento literario de contar historias que van más allá del wiki párrafo. No sé si estáis de acuerdo también, bueno, tú sí, porque estás venga a decir que sí con la cabeza, ¿no? Pero ¿hacia dónde tiene que ir precisamente ese cambio en la novela? Ya que al audiovisual, pues no... Yo es que decía que sí con la cabeza, porque en mi caso, en mis novelas, yo siempre he huido de policías, detectives, todo lo de las autoridades, porque de mis historias las he querido contar siempre desde un punto de vista muy personal, muy emocional, muy, como dices tú, de la víctima, el dolor, el sufrimiento. Pero no es algo que haya pensado conscientemente, es simplemente que las historias que a mí me han llegado, a mí la parte que me interesa de un crimen es cómo se ha llegado a eso. Por eso, además también, como te decía antes, son crímenes que transcurren dentro de la familia. Entonces se me ha quedado fuera, ni siquiera me ha interesado. Esta última que se ha hablado de la carretera sería en la que hay más una fórmula de un crimen y sé que el lector está esperando la resolución del crimen, pero para hacer eso, en mi caso, utilicé a un escritor. Un escritor, además, en ciernes, ni siquiera es un escritor conocido, que decide, él quiere ser Truman Capote, como cuando se trasladó a Holcomb a escribir a Sangre Fría, él quiere hacer un poco lo mismo y se traslada al hotel donde ha ocurrido el crimen con la idea de escribir una novela, pero su enfoque de la novela es precisamente ese, quiere hacer como un retrato mucho más humano de lo que está haciendo la prensa o de lo que podría ser un documental de true crime al uso. En este caso huye del periodismo, ¿no? Como sí, lo contrario. Él quiere escribir algo más de retrato y al final esa es la manera en la que se logra resolver el crimen, porque él establece una relación personal, real y mucho más rica de lo que estaban consiguiendo las autoridades con esas niñas y con esa familia, gracias a la conexión emocional. En mi caso es cuando se resuelve el crimen, que sé que no es como ocurre en la vida real, pero bueno, a mí esa es la historia que me interesaba contar. Fíjate, porque ahora al decir eso me venía a la mente la frase, ¿no? en la portada del libro, que el autor también puede ser víctima, ¿no? O sea, humanizarlo, como también estabais comentando por aquí, abre una puerta de posibilidades, ¿no? Con todos vuestros personajes. Sí, a veces el autor del crimen es solo una víctima más. Pues sí, eso para mí era un resumen de tanto de esta novela como te decía de las de antes, que siempre, en mi caso, el crimen, el asesinato, si es que lo hay, porque también he escrito novelas en las que el crimen va por otro lado o el acto inmoral va por otro lado, parto de eso, de alguien enfrentado a una situación tan extrema que acaba tomando medidas extremas. En vuestro caso, no sé si también, por ir concluyendo ya, porque se nos ha pasado muy rápido, pero se nos va terminando el tiempo. Decíamos, ¿no? Por aquí, Carlos y Paul, esa posibilidad de explorar más, ¿no? la psicología del propio autor o de la propia víctima. En el caso de Cobeiro parece claro, decías al inicio, Marto, que redención no tenía, pero no sé si al final, al terminar de escribirlo, de diseñarlo, pensaste, bueno, pues quizás un poco víctima también de su entorno, ¿o no? No. Este es más malo que el veneno, el tío. Lo que pasa, el reto era esto, que un personaje que mostrado de otra manera nos causase quizá hasta cierto repelús, ¿verdad? Coger distancia con él. El reto era que el lector empatizase con él y yo creo que eso se ha conseguido, ¿no? Porque al final dices, bueno, como está luchando por esta buena causa, parece que te pones de su lado. Y sin embargo, que en pequeñas visiones un poquito para atrás, vemos lo que ha sido este tío de joven, ¿sabes? Pero digo que no trato de redimirlo, no he tenido piedad con él, ¿eh? ¿Sabes? Yo, de hecho... es que es verdad que te cae hasta bien, en realidad. Te cae bien, pero porque eso te digo, pero es que esto para hacernoslo mirar, ¿eh?
Sí, a ver, yo siempre aviso, digo, esto cuando muchas veces pasa a clubes de lectura, oye, pues a mí me encanta Cobeiro, me encanta Miguel de Miguel, ¿no? El que le dicen doble mic, me encanta Rubí, me encanta el matrimonio este de los bobbies, y yo siempre digo, ostras, hacerlo mirar, digo, porque es que no hay ninguno bueno, ¿no? La manera de trabajar esta manera de trabajar la violencia más funcional que funcionaría, la que te saca la sonrisa. Y al final, yo creo que personajes buenos, yo creo que en la novela solo tengo a Marco, ¿no? Yo creo que, quizá y a Daniela, bueno, y poco más, ¿sabes? Todo lo demás, lo que pasa que es verdad que simpatizas más con unos que con otros. Y al final, tienes que trabajarlo de cara al lector para darle de alguna manera, darle esa humanidad, ¿no? Porque no le puedes perdonar, pero le puedes comprender, ¿no? A Rubí de Miguel, obviamente, te va a caer mal durante toda la novela, pero como madre, es verdad que tiene 2 hijos que son 2 descerebrados que le traen por el camino de la amargura, ¿no? Y Rubí de Miguel es imposible que empatices con ella, pero también la puedes comprender. Entonces, ese era el reto, que humanizarlo de tal manera que le llegasen al lector. Comprender que también es difícil perdonar. Estaba acordándome de otros personajes que habéis planteado y que quizá es complicado. Pues nos vamos a quedar aquí en hacérnoslo mirar. Ha sido un absoluto placer escucharos, Pol Pen, Martu Pariente, Juan Carlos Galindo y Carlos Basas. Muchísimas gracias por estar en Pamplona. Gracias. Ya os he dicho que la segunda estación del viaje iba a ser intensa, interesante y divertida, porque os estaba oyendo y les estaba oyendo a ellos y me alegro muchísimo. Como siempre, a partir de las 8 los vais a tener a vuestra disposición ahí arriba. No os lo perdáis, escriben, que es una pasada. Sus historias son tremendas y creo que merece la pena que, si no los conocéis, que los descubráis, porque esa también es una de las labores que hacemos en Pamplona Negra, que es traeros voces nuevas, libros diferentes, para que vuestro viaje sea todavía más apasionante. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.